La ciudad aún dormía cuando él cruzó el umbral de la vieja casa sin anunciarse. Su andar no tenía prisa, pero sus pasos llevaban la cadencia de quien ha marchado miles de kilómetros entre pólvora y promesas rotas. La puerta rechinó como si también guardara secretos, y el polvo en suspensión parecía esperarlo, como si los años supieran que él volvería. La cocina estaba intacta. El reloj colgado marcaba una hora que ya no existía. Y entonces la vio, en la penumbra, con la piel hablando sin palabras. Moretones como constelaciones tristes que narraban una historia que el uniforme nunca lo preparó para enfrentar. Fue en ese silencio quebrado donde comprendió que la batalla más brutal lo esperaba dentro del hogar. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Aquel amanecer tenía algo extraño. El cielo no mostraba signos de tormenta, pero el aire era pesado, como si la atmósfera supiera que algo estaba por romperse. Él caminaba sin hacer ruido, los pasos medidos como en una marcha silenciosa. Había regresado sin avisar, después de años fuera, con el peso de guerras ajenas y silencios propios a cuestas. Nadie lo esperaba, ni siquiera él sabía por qué había vuelto. Solo sentía que algo lo arrastraba hacia aquella casa vieja donde todo había comenzado. Empujó la puerta con la misma mano que un día sostuvo armas. Esta vez, sostenía dudas. El interior olía a encierro, a cocina sin risas, a polvo en los rincones del recuerdo. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la casa hubiese decidido congelarse en una versión anterior a la ausencia. Caminó por el pasillo, los cuadros colgados en las paredes parecían mirarlo, juzgarlo, y él, sin mirar atrás, avanzó hasta encontrarla. Estaba sentada en la esquina del sofá, casi mimetizada con la sombra. Tenía la mirada baja, y en los brazos, rastros que hablaban sin palabras. Moretones. Líneas oscuras sobre una piel que él recordaba luminosa. El tiempo no había sido justo con ella. Pero lo que más le dolió no fue la marca, sino la forma en que ella evitó sus ojos. Esa era la señal más clara. El dolor no venía solo, venía acompañado de miedo. No dijo nada. Ni ella ni él. El silencio entre ambos era más denso que cualquier conversación. Quiso acercarse, pero no sabía cómo. La guerra le había enseñado a proteger, no a consolar. A atacar, no a preguntar. Y en ese instante se dio cuenta de que ninguna estrategia militar podía prepararlo para enfrentar lo que tenía delante, su hermana herida por algo que aún no comprendía. La casa dejó de ser hogar y se convirtió en territorio desconocido. Su entrenamiento comenzó a emerger sin que él lo notara. Observaba cada detalle, objetos fuera de lugar, puertas entreabiertas, la manera en que ella ocultaba las manos. Cada gesto era una pista, cada silencio, una alarma. El regreso que parecía una visita casual era ahora una operación íntima. Algo había sucedido, algo estaba sucediendo, y él no podía simplemente marcharse. El uniforme que había dejado doblado en su mochila parecía tener voz propia, recordándole que antes que soldado, fue hermano. Que antes que aprender a defender una nación, aprendió a cuidar a quien compartía con él las primeras batallas. La noche empezó a caer lentamente, y él seguía allí, sin pronunciar palabra. Pero algo ya había cambiado. No vino a quedarse, pero tampoco estaba dispuesto a partir. La guerra seguía, pero esta vez, en casa. El silencio de la noche le había dado espacio para pensar, pero la mañana trajo consigo la urgencia de actuar. El café que preparó apenas fue bebido, se enfrió en la mesa como los recuerdos que empezaban a levantar sus propias voces. Su hermana seguía en casa, moviéndose con la fragilidad de quien se acostumbra a esconder. Cada gesto era una negación disimulada. Evitaba su mirada, ocultaba los brazos, hablaba poco. Y cuando lo hacía, su voz parecía atrapada en una distancia que ya no medía en kilómetros, sino en cicatrices. Él no era experto en palabras. Había vivido demasiado tiempo dentro de protocolos, comandos y silencios operativos. Pero en ese momento, entendió que lo que callaba su hermana era más grave que cualquier misión encubierta. No necesitaba que ella le dijera nada. Los moretones lo hacían por ella. Eran mapas del dolor, trazos en la piel que contaban historias ocultas, como si cada uno revelara un capítulo que ella jamás se atrevió a escribir. Por instinto, quiso revisar todo. Las puertas, las ventanas, los armarios. Quiso leer entre líneas, buscar signos, interpretarlo todo como si estuviera frente a un rompecabezas táctico. Pero no encontró amenazas externas. No había señales de intrusión, ni rastros físicos del agresor. Lo único que permanecía era ese silencio que lo golpeaba en el pecho.
Recordó una noche en el cuartel, cuando uno de sus compañeros no pudo volver al combate por algo que lo quebró por dentro. Entonces comprendió que no todas las heridas son visibles, pero esta vez, los golpes sí habían dejado marca. Y verlos ahí, sobre el cuerpo de su hermana, lo descolocó más que cualquier explosión en terreno hostil. Ella, al notar la inquietud en sus ojos, intentó desviar la conversación. Habló del trabajo, del clima, incluso del vecino que había cambiado la cerca. Pero su voz se quebraba. Y en ese quiebre, él entendió que lo más difícil para ella no era contar lo que sucedió. Era tener que revivirlo frente a alguien que representa fuerza, orden, control. Él era una figura de poder, pero esa vez deseaba ser solo hermano. Con pasos lentos, se sentó a su lado. No preguntó nada. Solo extendió su mano, cerca, sin tocarla, esperando que ella decidiera si quería acercarse. Ella no lo hizo. Pero tampoco se apartó. Y eso, por extraño que parezca, fue suficiente. El resto del día transcurrió en una calma densa. Él vigilaba sin ser invasivo. Aprendía a leer gestos, tonos, silencios. La casa ya no era solo campo de análisis. Era territorio emocional, un lugar donde él debía desarmarse, olvidar el rol de soldado y aprender a ser testigo sin juicio, sin estrategia, sin armas. Esa noche, cuando ella se fue a dormir, él se quedó en la sala, con los ojos fijos en el techo. Entendió que no bastaba con saber lo que pasaba. Tenía que saber cómo estar, cómo permanecer, cómo acompañar sin invadir. Porque la piel hablaba, sí, pero el alma solo se revela ante quien sabe guardar silencio. La rutina empezó a fragmentarse. Él ya no era un visitante, y tampoco se comportaba como uno. Había algo en su forma de moverse por la casa que revelaba más que simple presencia. Observaba, registraba, analizaba. Su entrenamiento se activaba sin permiso, como si cada rincón de aquel hogar fuera un mapa estratégico que debía ser interpretado. Pero esta vez, los códigos que buscaba no estaban escritos en manuales ni pronunciados por superiores. Estaban cifrados en gestos, silencios, ausencias. La hermana evitaba ciertas habitaciones, cambiaba de tema cuando se hablaba del pasado, se tensaba ante ciertos sonidos. Él lo notaba todo. Era como descifrar un lenguaje nuevo, uno que no usaba palabras, pero que hablaba fuerte. Empezó a preguntarse, ¿quién entra y sale de esta casa cuando él no está? ¿Qué llamadas recibe? ¿Qué mensajes borra? Todo se volvió signo, todo tenía peso. Una tarde encontró el uniforme que había dejado doblado junto a su mochila, con una nota encima. No decía nada comprometedor, solo una frase aparentemente trivial: no todos saben mirar sin controlar. La letra era la de ella. Y esa frase lo golpeó más que cualquier revelación. ¿Estaba él cruzando una línea? Se había convertido en una presencia vigilante que en vez de ofrecer seguridad, imponía tensión. El conflicto crecía dentro de él. No quería invadir, pero tampoco podía quedarse inmóvil. Sentía que algo se desmoronaba entre ellos, y no por los golpes visibles, sino por la distancia que se ensanchaba entre sus maneras de habitar el dolor. Ella sobrevivía a su manera. Él analizaba, patrullaba, buscaba culpables. Dos formas de resistir que no se encontraban. Una noche, al entrar a su antiguo cuarto, encontró en el escritorio un pequeño cuaderno. No estaba oculto, pero tampoco era exhibido. Lo abrió con cuidado, como quien sabe que lo que está por leer no fue escrito para él. Allí, página tras página, su hermana había dibujado figuras, círculos, ramas, puertas entreabiertas. Ninguna palabra, solo imágenes con trazos temblorosos. Como si cada dibujo fuera un intento por nombrar lo innombrable. Y entonces comprendió. No necesitaba interrogatorios, ni deducciones. Ella no buscaba que él resolviera nada. Solo quería que alguien entendiera el lenguaje de sus sombras. Ese cuaderno era un grito sin sonido, un código que no pedía ser descifrado sino compartido. Por primera vez en días, él se sintió verdaderamente perdido. Su lógica, su estrategia, todo su mundo de certezas militares se deshacía frente a unos trazos infantiles cargados de verdad. La madrugada lo encontró allí, sentado junto al cuaderno, sin uniforme, sin rol, sin plan. Solo con la certeza de que los códigos que alguna vez lo protegieron ya no servían. Y que para reconstruir algo entre ellos, debía romper primero los suyos. Lo decidió una tarde sin luz. La hermana entró al cuarto del fondo y, por primera vez, dejó la puerta entreabierta. Él lo notó.
Era ese mismo cuarto que siempre parecía fuera de la casa, como si su existencia contradijera la arquitectura del hogar. Nadie hablaba de él, nadie lo abría, y cuando lo hacían, era como si la habitación tragara el sonido. Aquella rendija era una invitación silenciosa, y él la aceptó. Cruzó el pasillo lentamente. El aire era distinto ahí, más denso, más cargado de memorias que no eran suyas. Al entrar, lo primero que sintió fue el olor, mezcla de encierro, humedad y algo que no lograba identificar, como si el dolor tuviera aroma. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Ninguna enmarcada, todas clavadas con cinta o alfileres torcidos. En cada imagen, su hermana sonreía, pero no del todo. Eran sonrisas tensas, como si alguien al otro lado de la cámara estuviera dictando cómo debía sentirse. En el suelo, cuadernos apilados, cartas dobladas, pequeños objetos que solo alguien muy herido coleccionaría. Y sobre la mesa, una figura masculina recortada en cartulina, con los bordes quemados. Él entendió. No hacía falta preguntar. El cuarto era el archivo del vínculo que la estaba deshaciendo. Cada objeto era una prueba emocional. Cada rincón una confesión sin voz. Allí estaban los restos de una relación que su hermana no lograba dejar. Una especie de santuario al dolor donde cada imagen estaba cargada de dualidad, afecto y dominio, cercanía y amenaza. No quiso tocar nada. Se movió como se mueve quien pisa territorio ajeno. Pero en el centro del cuarto, en medio de tanta sombra, encontró un pequeño espejo roto. Y en los fragmentos vio su propio reflejo multiplicado. Era él, pero dividido, como si las piezas le dijeran que ya no podía volver a ser quien era antes de cruzar ese umbral. Cuando salió, ella estaba allí, parada en el pasillo, como si supiera que él había visto lo suficiente. No dijo nada. Y él tampoco. El silencio era más limpio ahora, más necesario. Porque las palabras no bastaban para nombrar lo que habitaba en ese cuarto, y porque ambos sabían que el acto de mirar también puede sanar, incluso cuando no se toca nada. Esa noche, él no durmió. No por miedo, sino por respeto. Porque el cuarto cerrado ya no era solo un espacio oculto. Era un testimonio. Y él, al fin, era parte del relato. La mañana parecía tranquila, pero nada estaba en paz. Él observaba a su hermana preparar el desayuno con movimientos lentos, contenidos. Ya no evitaba tanto el contacto visual, pero tampoco lo buscaba. Algo se había desbloqueado desde que él entró en el cuarto prohibido, como si mirar sin romper hubiera dado permiso para comenzar a desvelar el resto de la historia. Sin embargo, lo más difícil aún no había llegado: aprender a estar sin imponer. Él llevaba días sintiéndose inútil, como si cada paso lo alejara de lo que realmente necesitaba hacer. Su formación le gritaba soluciones, tácticas, respuestas. Pero en casa no había enemigos que neutralizar. Había dolor que acompañar. Se obligó a dejar de patrullar. Se sentó junto a ella cuando miraban la televisión, incluso cuando no le interesaba lo que estaban viendo. Intentó reír cuando ella lo hacía. Aprendía a hacer presencia sin función, a desarmarse cada vez que ella lo permitía con gestos pequeños, un té compartido, un suspiro audible, un roce leve al pasar. Una noche, mientras ella guardaba unos papeles, dejó caer accidentalmente un sobreviejo. Al abrirlo, él vio una carta escrita por ella misma, pero jamás enviada. En ella hablaba de cómo había aprendido a callar, cómo el miedo se volvía rutina, y cómo deseaba que alguien pudiera verla sin juzgarla. No quiero explicarlo todo, escribía, solo quiero que me reconozcan sin armarme otra vez para sobrevivir. Esas líneas lo atravesaron más que cualquier explosión vivida en combate. Porque esta vez no había escudo. Todo era piel, memoria, vulnerabilidad. Él caminó hasta el patio esa noche, y por primera vez desde que volvió, lloró. No por lo que encontró. Por lo que nunca supo buscar. Por lo lejos que había estado de ella mientras creía estar luchando por el bien. Por las palabras que no dijo, por los abrazos que no ofreció. Las lágrimas no fueron ruido. Fueron ritual. Un permiso para renunciar al control y abrazar el caos emocional que lo esperaba desde siempre. Al volver a entrar, ella lo miró. No preguntó. Pero en esa mirada ya no había miedo. Solo reconocimiento. Él entendió que había dado el primer paso real, dejar de ser soldado en su casa. Ser hermano sin orden. Ser humano sin estrategia. Aprender que el acto más valiente era quedarse sin saber qué hacer, pero hacerlo con el alma abierta. Porque las sombras, si se acompañan sin apurarlas, también enseñan.
La decisión no llegó como una orden, ni como una revelación. Surgió en medio del silencio, cuando los días ya no se distinguían entre sí y el aire dentro de la casa empezaba a pesar menos que el dolor acumulado. Él se sentó frente a una hoja en blanco, algo que nunca había representado territorio seguro para su mente entrenada en precisión y respuesta. Pero esta vez no planeaba una ofensiva, sino una forma de proteger sin volver a herir. La operación inversa, como él la llamó en su mente, no buscaba derrotar a nadie, sino desactivar un ciclo. Había escuchado suficiente. No con palabras, sino con los vacíos entre frases, con los temblores que la hermana ya no se esforzaba por esconder. El agresor no era un fantasma. Tenía nombre, tenía horarios, tenía patrones que ella ya conocía con los ojos cerrados. Pero lo que no tenía era poder absoluto. Ese poder se deshacía lentamente, justo ahí, cada vez que ella compartía una historia, una imagen, un recuerdo. Y él lo entendió, la estrategia no sería física, ni jurídica únicamente. Sería humana. No la presionó. Le mostró opciones. Le habló de redes de apoyo, de llamadas que no implicaban denuncias inmediatas, de personas que sabían escuchar sin hacer preguntas. Le habló también del derecho a decir no más sin tener que explicarlo todo. Y cuando ella lo escuchó, no respondió de inmediato. Caminó hasta el patio, miró al cielo como si necesitara permiso, y volvió a entrar sin lágrimas ni temblores. Solo dijo, «Está bien. Lo haré. Pero no sola». Desde entonces, cada movimiento fue planeado como una danza entre el respeto y el coraje. Ella eligió qué contar, cuándo y a quién. Él acompañaba, sostenía, pero no dirigía. Aprendió a desactivar sus propios impulsos, a dejar que el mapa emocional lo guiara más que su instinto táctico. Incluso cuando la idea de confrontar directamente al agresor apareció como posibilidad, supo contenerla. Porque entendió que venganza no es justicia. Y que la libertad verdadera no se construye desde el odio, sino desde el reconocimiento. Cuando llegaron al punto de inflexión, cuando todo estaba listo para el primer gran paso fuera de la sombra, ella eligió el lugar, la hora y las palabras. Él solo estuvo ahí, presente, con la fuerza de quien sabe que ya no necesita empuñar nada para ser firme. El agresor no apareció esa vez. Quizás porque los ciclos, cuando comienzan a romperse, también intimidan a quienes los sostenían. Esa noche, al volver a casa, no hablaron mucho. Pero en la mesa había pan fresco y té tibio. El mismo ritual que antes marcaba distancia, ahora era símbolo de alianza. No sabían qué vendría después, pero sabían que el mapa ya no estaba dictado por el miedo. Lo habían reescrito juntos, desde una operación inversa que no destruyó nada, sino que les devolvió algo esencial, la posibilidad de elegir. La casa respiraba distinto. No era solo el aire, era el modo en que los objetos parecían ubicarse con más sentido, como si el espacio hubiera comprendido por fin el ritmo de dos almas que ya no escondían lo que dolía. En el centro de la mesa había una carta. Esta vez, escrita y entregada. Ella la dejó sin palabras previas, sin ceremonia. Él la leyó en silencio, sin interrumpir. Estoy aprendiendo a hablar. No como me enseñaron. Como quiero hacerlo ahora. No me cures. Solo escúchame. La frase final se quedó rebotando dentro de él como un eco largo. Era simple, pero contenía todo. Los días que siguieron no fueron perfectos, pero sí reales. Ella hablaba más, no para narrar lo vivido, sino para reconocer lo que aún tenía por reconstruir. Y él escuchaba, como quien aprende un idioma nuevo que solo se comprende si se siente. Algunos días era más fácil. Otros, la sombra volvía a instalarse. Pero ya no eran enemigos. Eran compañeros frente a una verdad compartida. Sobrevivir no es quedarse, es transformar. Una tarde, mientras él arreglaba una lámpara antigua, ella puso música. No hablaban, pero el sonido tejía algo entre ellos. Él la miró, y ella, sin esconderse, sostuvo la mirada. En esos segundos, todo lo aprendido en trincheras, formaciones y campamentos militares se volvió inútil. Porque ninguna técnica le enseñó que la paz puede sentirse en lo cotidiano, cuando el cuerpo deja de temer, y el alma encuentra descanso en la compañía que no exige nada. Él ya no quería marcharse. Y ella, por primera vez, no deseaba huir. Acordaron cosas pequeñas, salir al parque los domingos, preparar juntos las cenas algunas noches, dejar una vela encendida cada vez que alguno necesitara silencio sin soledad. Esos rituales no eran soluciones, eran abrazos disimulados que sostenían lo invisible. Un día,
Ella colocó en el centro de la sala una fotografía vieja de los dos. Era antes de todo. Antes del uniforme, antes de los secretos. La imagen mostraba a dos hermanos en una playa, jugando sin miedo. Él la observó, con una mezcla de nostalgia y gratitud. Porque entendió que no volverían a ser aquellos niños, pero sí podían ser nuevos. No reconstruidos. Redibujados. Y así, sin grandes gestos ni palabras grandiosas, la casa se convirtió en refugio. No porque estaba sana, sino porque aprendieron a convivir con lo roto. A saber que el amor también se forma en las grietas. Y que comenzar de nuevo no implica olvidar, sino mirar de frente y decidir quedarse. Aunque duela. Aunque tiemble. Porque ahora, después de tanto, lo hacían juntos. La mesa entre ambos no tenía documentos, ni mapas, ni balas. Solo pan caliente, té tibio y una carta sin firma escrita por ella, que hablaba de miedo, de amor, de libertad buscada. Él ya no corregía la postura, ni analizaba rutas de escape. Escuchaba. Respiraba. Como si la guerra dentro de él hubiera cedido al murmullo de una verdad más profunda. Cuando ella alzó la mirada, sin pedir perdón ni permiso, algo en él se quebró y se formó al mismo tiempo. Ya no era el soldado que llegó sin avisar. Era el hermano que eligió quedarse. Las heridas no desaparecieron, pero la luz comenzó a filtrarse entre ellas. Y a veces, eso es suficiente para comenzar de nuevo. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.